buenos días, queridos hermanos. Bendiciones para toda esta mañana de día sábado. Gracias, Señor. Sábado ya 25 de julio. Ya se nos va julio. ¿Cómo estás, Juanito Astorga? ¿Le compartes ahí, Juanito, a la hermana Elena, que siempre nos pidió anoche que le compartiéramos, por favor? ¿Cómo está mi hermana María Gutiérrez? Bendiciones. Gloria a Dios, estamos acá buscando del Señor como cada mañana, de lunes a sábado, ya hoy día, último día de la semana en que tenemos este momento de devocional. Mi hermana Patricia Vera, un abrazo. Marley, ¿cómo estás? Buenos días. No hay nada más importante que tú y yo debemos cultivar en nuestra vida que tener una instancia de buscar y tener una disciplina de búsqueda del Señor cada día. Y hemos estado aprovechando esta instancia para irles enseñando a usted la palabra, además, al hacer este devocional, no solo para animarte a orar, sino que para que tomes dirección en tu vida y puedas ir siendo formado y madurado también. Así que creo que ha sido provechoso esto de estar apartando este tiempo. Cuando partimos con el devocional, el Señor me dijo, haz un devocional de lunes a sábado para ayudarle a la iglesia que tengan una disciplina de búsqueda, que aprendan a apartar un tiempo. Y eso es lo que hemos estado haciendo, apartando tiempo para buscar del Señor, apartando tiempo cada mañana, de temprano, buscando del Señor para desarrollar esta buena disciplina. Esta es una disciplina espiritual, de buscarlo a Él, de apartarnos para Él, de disponernos para Él. Yaquita Burgos, un abrazo. Mi hermana Maritza Martínez, un abrazo. Ayer estuvimos allá en Cherquenco. Saludo a los hermanos en Cherquenco. Mi hermana Marisa no la conocimos ayer, pero pregúntele ahí a la Carolina. Mi hermana Marisa, pregúntele a la Carolina que les dejé un audio ahí, se lo envié, que lo envió Patricio Repol, envió ese audio ayer para saludarlos a ustedes y iba con un mensaje también pendiente para usted porque habían sido compañeros de curso, así que bendiciones para que puedan escuchar ese audio. Así que vamos a seguir y vamos a ir terminando hoy día un poco el tema del Espíritu Santo, que de la guía del Espíritu, de ser guiados para hacer la voluntad de Dios. Podríamos estar todas las otras semanas hablando de esto, pero mi intención es darte una pequeña guía para que tú vayas aprendiendo y ya, resumidas cuentas, aprendimos que Dios no nos guía de forma externa, no nos guía por señales, el Señor no nos guía por nuestras emociones, con nuestros altos y bajos. Es más, aprendimos que nuestras emociones no son buenas guías, pero sí el Señor, hola mi hermana Elena, sí el Señor nos guía internamente, nos guía por su palabra y entendíamos que debíamos estar fortalecidos en la palabra de Dios, porque la guía principal que Dios usa para guiar nuestra vida es su propia palabra, y ya en lo específico y puntual de tus decisiones personales que no están explícitas en la palabra, Dios te guiará por su espíritu en forma interna. Y los versículos que hemos estado usando, el que más hemos mencionado es el libro de Romanos 8:14, lo leo en la NTV, dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces podemos tomarlo, y esa palabra hijos ahí es la palabra de hijos maduros, y un hijo maduro es el que está caminando en la verdad de la palabra, aquel que con su vida testifica, el fruto de su vida muestra que el carácter de su Padre, que es Dios mismo, y vive en esta plenitud. Por eso necesitamos practicar y tener como ejercicio en nuestra vida, en un ejercicio espiritual, el obedecer, el hacer la palabra de Dios debe ser un ejercicio en nuestra vida, porque eso nos lleva a una madurez, y así tú y yo seremos sensibles a la voz de Dios, porque el Espíritu Santo nos dice que nos habla y nos habla a nuestro espíritu. La palabra dice que el Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu que somos hijos de Dios, le habla a tu espíritu que tú eres hijo de Dios. El Señor nos habla a nuestro espíritu, usted es espíritu, alma y cuerpo. Entonces quiero hablar hoy día un tema para ir terminando, es que usted tiene que aprender a identificar las voces que oye en su vida. Entonces, así como Dios nos quiere hablar y nos habla Dios, y nos habla a través de su palabra, que es muy claro,
nos guía por el Espíritu Santo, porque lámpara de Jehová es el Espíritu del hombre, allí Él te habla. Entonces también tienes que identificar que el enemigo te habla, el enemigo, el diablo también habla. Ahora es muy fácil identificar la voz del diablo porque la palabra lo dice ahí, por ejemplo, Juan 10:10 dice que el ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir, mas yo he venido a darles vida, dijo Jesús, y vida en abundancia. Dios bendice tu vida, Dios quiere que estés bien, Dios quiere que nos vaya bien en todas las cosas. Él tiene buenos pensamientos para nosotros, Él quiere que tengamos vida y vida en abundancia, y el enemigo lo único que quiere es destruir, es arruinarnos. Cualquier pensamiento que no sea de vida, de bendición, de abundancia, de plenitud para ti, no viene de parte de Dios. Dios siempre te va a guiar y va a manifestar su palabra en favor de tu vida. Y el Espíritu Santo siempre te va a recordar la palabra de Dios. Amén. Otra voz que nosotros tenemos, nuestra propia conciencia. Nuestra propia conciencia. Entonces, Dios mismo nos habla y es fácil identificar entre la voz de Dios y del diablo, porque la voz de Dios nos habla de provisión, nos habla de su palabra, de la buena voluntad. La palabra lo dice en Romanos 12:2, la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta, y el enemigo quiere destruirte. Entonces es muy fácil identificar, se oponen entre sí, los dos son súper opuestos. El enemigo, el diablo, el Satanás, totalmente opuesto a la voluntad de Dios. Entonces, nosotros cuando estudiábamos, y había un maestro de la palabra que nos enseñaba, hacía un trazado en el cuaderno, y él nos dijo algo muy sencillo. Y tomó la pizarra, a ver si logro sacar una hoja aquí. Tomó la pizarra y él dijo, dividan una hoja en dos, divide una hoja en dos y raye la arriba atravesada, así no tengo lápiz en este momento aquí. Y escriba a un lado, Dios es bueno, y al otro lado el diablo es malo. Y donde dice Dios es bueno, escriba hacia abajo todas las cosas buenas, las bendiciones, la provisión que viene de parte del Señor. Y todo lo malo que te ocurre, donde dice el diablo es malo. Y él nos decía, eso es teología 1:1. Dios es bueno y el diablo es malo. El diablo nunca te va a llevar a un disfrute de la voluntad de Dios. No te olvides que el ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir, pero dijo Jesús, yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Entonces no es difícil identificar eso. A veces cuando hay mucha religiosidad y tenemos una imagen distorsionada de Dios, parece que fueran lo mismo, pero no, es súper clara la diferencia. Dios es Dios de bendición, Dios es Dios de provisión, Dios es Dios de vida abundante. En Cristo se cumple esto. Cristo nos mostró la voluntad del Padre hacia nosotros. Él quiere que estés bien, Él quiere sanar. La Escritura dice que ya por la llaga de Cristo ya somos sanados, amados. Deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Tenemos claramente en la palabra de Dios expresada la buena voluntad del Padre hacia nosotros. Y el diablo no quiere nada de esas bendiciones. Él quiere hurtar, matar y destruir. Entonces no es difícil. Y la otra voz que nosotros oímos es la voz de nuestra conciencia. Todos tenemos conciencia. Todos los seres humanos tienen una conciencia. Esa conciencia siempre ha actuado. Con o sin Dios la conciencia actúa. En el libro de Romanos 2, 14 y 15 dice, porque cuando los gentiles que no tienen la ley, dice, está hablando de gente que no conoce a Dios, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, dice, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Versículo 15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Está hablando de la conciencia. Los acusa su conciencia. La gente a veces dice, uy, mi conciencia me acusa. Esa es tu voz. Tu voz. ¿Qué pasa entonces con la conciencia? Cuando tú y yo recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, queridos, nuestra conciencia se hace sensible a la voz de Dios. Si teníamos un poco de sensibilidad a lo bueno y a lo malo, cuando recibimos a Cristo, nuestra conciencia se hace mucho más sensible a la voz de Dios.
Y ayer un poco hablábamos, cuando lo dice en el libro de Efesios 4:23, renovémonos en el espíritu de nuestra mente, y hablábamos de que los pensamientos, la influencia del Espíritu Santo, que esta guía del Espíritu Santo es un impulso que influye en nuestro razonamiento, en nuestra manera de pensar, porque el Espíritu Santo trae la palabra de Dios, la levanta, la trae a tu mente. Por eso dice que nosotros necesitamos ser renovados por la palabra de Dios. Entonces, este impulso del Espíritu que está en ti, el Espíritu Santo que está en ti, va a traer y ahí va a influenciar tu espíritu, porque el Espíritu Santo le habla a tu espíritu y tu espíritu influenciará tu mente positivamente por la palabra de Dios. Entonces tu conciencia se hace más sensible a Dios. Entonces la guía del Espíritu, que es Dios mismo, hablándonos a nuestro espíritu, al ser fortalecidos en esto, nosotros seremos más sensibles a la voz de Dios, más sensibles a la palabra de Dios, y nuestros pensamientos serán influenciados correctamente por la palabra de Dios, para que tú y yo caminemos conforme a esa verdad. Entonces así le habla el Espíritu Santo, tu espíritu. Esto es algo espontáneo. Entonces, por eso nosotros necesitamos ser gente que medite la verdad, que medite la palabra, y entendamos hoy que se nos dio un corazón nuevo. Lo hemos visto esta semana, no un corazón de piedra, se nos dio un corazón de carne, y las leyes fueron escritas en nuestros corazones, hablando de tu espíritu renacido, tu espíritu conectado al Espíritu de Dios, que hoy día son uno solo. Entonces, queridos, hoy día tu conciencia se ha hecho sensible a las cosas de Dios. Amén. Y damos gracias al Señor porque tenemos esta capacidad. Así que necesitamos nosotros entender esto. La Biblia dice aquí en el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 1, lo dice por ejemplo en la Reina Valera, dice, aquí está Pablo hablando, dice, verdad digo en Cristo, vamos a tomar el principio, por eso no voy a leer todos los versículos. Verdad digo en Cristo, dice, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. ¿Ve? Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo que influencia a tu espíritu traerá la influencia del Espíritu a tu conciencia, que hoy día está sensible a las cosas de Dios, está más sensible a la voz de Dios. Dice, en la NTV dice, con Cristo de testigo, dijo, hablo con toda veracidad, mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. Tu conciencia sensible al Espíritu Santo. Entonces tenemos que aprender a ejercitarnos nosotros en esto. Ejercitarnos en ser sensibles al Espíritu Santo en nuestras conciencias. Por eso necesitas tú estar provisto de palabra de Dios, meditar la palabra de Dios. También la palabra habla de que el Espíritu Santo nos inquieta en nuestro interior, es como una impresión de hacer algo. Siempre el Espíritu Santo, no te olvides, te va a llevar a hacer la voluntad de Dios. Por eso la Biblia nos enseña que nosotros debemos guiarnos en paz, seré guiado, dice la Escritura. Nos dice que nosotros nos dejemos guiar por la paz interna, no la paz que porque todo está bien afuera, la paz que produce el Espíritu dentro de nosotros. Hola, mi hermana Alicia, un abrazo. Entonces, la palabra es fundamental. Tu conciencia sensible hoy a la voz de Dios, a la palabra de Dios, a ser influenciada por el Espíritu Santo que habla a nuestro espíritu, y entonces la conciencia es la voz del Espíritu. Por eso necesitamos ser gente madura que está caminando en la verdad de la palabra, para no engañarnos a nosotros mismos. Amén. Entonces las decisiones que usted tome, querido, querida, cuando son guiadas por el Espíritu, siempre lo llevarán a hacer la voluntad de Dios, siempre van a generar que el Señor sea honrado con lo que se está haciendo, siempre usted estará caminando en los principios divinos, siempre usted glorificará al Señor
en lo que estás haciendo, siempre, siempre, porque el Espíritu Santo te va a llevar a eso. Y aquí hay un punto importante, que las decisiones que nosotros tomemos produzcan paz en nosotros, porque Dios habla a nuestro espíritu. Lo vemos aquí en Romanos 8, versículo 16. En la NTV dice, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. En la Reina Valera dice, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, dice, de que somos hijos de Dios. En otra versión dice que el Espíritu Santo le habla a nuestro espíritu. Por eso cuando es Dios hablándonos, guiándonos en nuestra vida, la decisión que nosotros tomemos va a producir paz. Porque estaremos convencidos y plenos, sabiendo que estamos haciendo su voluntad. Amén. Cuesta terminar este tema porque es muy extenso. Y con esto vamos a terminar con este texto esta mañana. O sea que toda decisión que tú y yo tomemos, que no es tomada por lo externo, no es tomada por lo emocional, no es tomada por pedir testimonios o pruebas externas, sino esta decisión que tomamos por nuestra guía interna, por nuestra conciencia influenciada por el Espíritu Santo que ha influenciado nuestro espíritu por la verdad de la palabra, va a producir paz. La palabra dice ahí en Colosenses 3:15, y con este versículo terminamos esta mañana, discúlpenme, tomé más tiempo. Y la paz de Dios, dice, gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados a un solo cuerpo, y sed agradecidos. Hay una traducción en el inglés de la Biblia que se llama la traducción Biblia ampliada, que nos abre un poquito más este texto. Y en esa versión de la Biblia ampliada de Colosenses 3:15 lo menciona así, dice, y la paz, ¿qué es esta paz? Entre paréntesis, la armonía del alma que viene de Cristo. Y la paz, esa armonía del alma, de nuestras emociones, que viene de quién, de Cristo, gobierne o actúe como un juez continuamente en vuestros corazones, diciendo y resolviendo con finalidad todas las preguntas que se levantan en sus mentes. Esa paz que gobierna nuestra vida, que actúa como juez, eso habla de esta guía del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, esto es súper personal e íntimo. La guía del Espíritu es algo personal e íntimo. Dios habla a tu corazón. Dios habla a tu espíritu. Y el Espíritu Santo influencia tu ser entero, tu conciencia hoy día sensible al Señor. Déjate influenciar por el Espíritu Santo. Déjate gobernar por el Espíritu Santo. Y caminemos en la plena voluntad de Dios. Y que nuestras decisiones siempre estén alineadas a su voluntad. Que se produzca esta paz y que esta paz sea un juez y te guíe a hacer lo que tengas que hacer. Porque tendrás esta paz que viene de Cristo. Porque sabes que estás haciendo la voluntad de Dios en la decisión que estás tomando. No porque externamente todo se ve bien, sino porque internamente tú estás claro de que estás caminando en la voluntad de Dios. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo, dejémonos influenciar por el Espíritu Santo, dejémonos encaminar por el Espíritu Santo, mis amados. Medite la palabra de Dios, ore al Señor, dispóngase delante de Él. Desee, anhele hacer la voluntad de Dios. Cuando uno sabe que está haciendo la voluntad de Dios, entonces estará tranquilo, estará en paz y tomará las decisiones correctas. Tenga una mañana de oración, de rendirse al Señor, decirle, aquí estoy, Señor, quiero hacer tu voluntad. Jesús mismo lo decía, no sea mi voluntad, sino tu voluntad, Señor. Y su voluntad, mis amados, es buena, es agradable y es perfecta. No te olvides. Seamos guiados por el Espíritu Santo en cada decisión que tomemos. Un gran abrazo para todos ustedes. Que tengan un precioso día sábado. Nos vemos esta noche con
el culto a las 20 horas. Muy buen día, queridos hermanos. Ore al Señor, busque dirección y sea incrementado. Dios es real. Pídale sabiduría, Él se la va a dar. Pida discernimiento, Él se lo va a dar. Pida que los ojos de su entendimiento sean alumbrados y serán alumbrados. Dios es real y está ahí contigo. Busca del Señor, disponte al Señor y déjate influenciar por el Espíritu Santo y camina en la verdad. Un buen día, queridos. Bendecidos.